Para muchos apenas empieza la temporada del ciclismo World Tour. Sí, señores. Para muchos, ¿por qué? Porque es el debut del campeón mundial, actual campeón del Tour de France, el número uno del mundo, el señor Tadej Pogacar, y lo hacía en la Strade Bianche. Cierto que ya se corrió, por ejemplo, el Tour UAE, que ganase Isabel del Toro. Ya se corrió también la Higüey, el trofeo de la Higüey que ganó Santiago Buitrago, pero este es la carrera, la clásica, una clásica especialísima, la Strade Bianche de las carreras blancas, como se traduce, y se vería nuevamente en el formato de Tadej Pogacar, así como pasó hace 2 años, en el 2024, cuando a falta, sí señores, a falta más de 80 kilómetros, en este caso faltando 80 kilómetros, realizó un ataque espectacular nuevamente. Con la sorpresa, uno de los hombres que era llamado a pelearle a Tadej Pogacar es el jovencísimo francés. Sí, señor, estamos hablando de Paul Seitzat. Sí, señor, Seitzat, que apenas tiene 19 años, el hombre del Decathlon, que es la sensación en este momento del ciclismo mundial, por la edad, por los números que tiene, va muy bien en la montaña, mediana, en la alta, va bien en las cronos. Y es que tuvo que trabajar bastante Tadej Pogacar, porque en ese primer envión, a falta de 80 kilómetros, el que salió a perseguirlo, sí señor, fue Paul Seitzat, y el único que pudo mantener el ritmo en ese momento fue el mexicano Isabel del Toro. De resto de corredores empezaron a descolgarse. Hablamos de Jorgensen, hablamos de Wout van Aert, hablamos del resto de competidores que llamados a pelear, en este caso por ejemplo Tom Pitcock también. Sin embargo, Tadej Pogacar, que ha puesto su equipo a trabajar muy bien, logró sacar esa diferencia, y aunque pronto veíamos cómo la figura de Paul Seitzat se ponía ahí cerquita del corredor esloveno y parecía alcanzarlo, y tendría que nuevamente un nuevo ataque, Tadej Pogacar, un nuevo esfuerzo para soltar al corredor francés, que como les digo apenas tiene 19 añitos, sí señores. Paul Seitzat, el hombre del Decathlon, 19 añitos, anoten bien ese nombre si no lo tenían en cuenta, porque creo que es uno de los llamados a mover el ciclismo en los próximos años. Ahí se veía distanciarse un poco al señor Isabel del Toro y el resto de corredores, hay quien se arrimara, por ahí Mateo Jorgensen, pero ya se veía una diferencia en este repecho, un repecho muy conocido por Tadej Pogacar, porque precisamente aquí atacó en el 2024 y se fue en solitario en busca de esta Strade Bianche. Recordemos que Tadej Pogacar había ganado la Strade Bianche de 2022, volvió a correrla en 2024, 2025. Esta sería su cuarta participación, y sí señores, empezaba a mostrar pergaminos. A falta de 80 kilómetros, entonces el ataque del corredor esloveno, y esta vez definitivamente pues no tenía con qué soportarlo, en este caso el señor Paul Seitzat. Muchísima gente, muchísimo público, por algo muchos están pidiendo que se convierta en el sexto monumento del ciclismo, esa clásica italiana, clásica en terreno italiano, allí en el sector de la Toscana, y que llegaría desde luego, como siempre ha sido costumbre, a la ciudad de Siena. Pero estamos viendo a falta de 50 kilómetros, y realmente la cantidad de gente que se agolpó al lado y lado de la vía definitivamente demuestra que esta carrera es una de las carreras más importantes del año. Y desde luego el atractivo principal, ¿no? Tener allí al campeón del mundo, al número uno del mundo, y que sacaba una diferencia. Fíjense que a falta de 50 kilómetros ya la diferencia estaba por encima del minuto 30 segundos. Es decir, que demostraba su poderío Tadej Pogacar, que recordemos desde Lombardía no corría, pero es que Tadej Pogacar ganó el campeonato mundial, ganó el campeonato europeo, ganó los 3 valles parisinos, ganó también el último monumento del año, como decir Lombardía, y arranca este año también obteniendo una nueva victoria, lo que demuestra pues que realmente Tadej Pogacar tiene un poder bastante fuerte en este tema del ciclismo. Bueno, a 1:31 entonces estaban Paul Seitzat y el corredor Isabel del Toro, y estamos hablando de los últimos 18 kilómetros, y el resto de grupos de hombres fuertes a más de 2 minutos 28 segundos. Es decir, que ya definitivamente sacaba una diferencia muy importante. Y parecía que iban por el 1-2 los hombres del UAE. ¿Por qué razón? Porque Paul Seitzat tuvo que trabajar fuertemente para recortar la diferencia con Tadej Pogacar, es decir, montar la persecución, y se le soldó ahí como a su rueda al señor Isabel del Toro, el corredor mexicano. Y esperamos que en ese último ascenso, ya llegando a Siena, pues viniera el contragolpe por parte del corredor latinoamericano. Sin embargo, miremos y esperemos a ver qué pasa, porque el trabajo de Paul Seitzat parecía dar resultado, aunque a falta de 12 kilómetros pues la diferencia se reducía un poco, porque estaba 1:14
y en un tercer grupo estaba a 1:34 y el último grupo, un cuarto grupo, estaba a 2 minutos 43 segundos. Parecía que había pues un pequeño descuento, ¿no? Digamos que en los últimos 10 kilómetros se han descontado 15 segundos por parte del corredor francés. Sin embargo, pues no sería suficiente porque les quedaba todavía mucha tela por cortar, muchos kilómetros por recoger en este tema por parte de Tadej Pogačar, que seguía en su función, seguía con su ritmo y llegaba, sí señores, llegaba a la ciudad de Siena, allí a buscar su cuarto triunfo, su tercero de manera consecutiva, su triunfo número 109 en la historia, el primero del 2026, y empezar un año 2026 como terminó el 2025, con muchísima fuerza, con un nivel espectacular. Y sí, señores, veíamos llegar en Siena al corredor Tadej Pogačar, que veíamos por ahí banderas de Eslovenia, veíamos aficionados de todo el mundo realmente disfrutando este espectáculo. Totalmente abarrotadas las calles y allí llegaba Tadej Pogačar, celebrando, sí señores, levantando la mano porque él sabe que sigue construyendo una historia, sigue convirtiendo, para muchos todavía no es el mejor de la historia, para otros quizás sí, pero lo único cierto es que está escribiendo su propia historia y los números no mienten. Es el mejor de este decenio, es el mejor de esta época, el mejor de esta temporada que arranca, sí señores, como terminó el 2025, con triunfo, sí señores, 4 horas 45 minutos 15 segundos para el corredor esloveno, doblemente campeón mundial, 4 veces ganador del Tour de France, una vez ganador del Giro de Italia, y llegaba, se bajaba la bicicleta, iba y saludaba a cada uno de los aficionados. Mientras tanto, Paul Seijesas soltó a Isaac del Toro en esa última parte de la carrera, sí señores, y se iba por ese segundo lugar. Sorprendía por lo que habíamos dicho ya, habíamos comentado, era muy posible que Isaac del Toro intentara contragolpear, contraatacar al señor Paul Seijesas. Sin embargo, aquí el corredor francés, repito, de apenas 19 años, es que es un niño apenas, y llegaba a línea de meta en solitario para quedarse con ese segundo lugar a 1 minuto de diferencia de Tadej Pogačar. Y sí señores, tercero, el 1 y el 3 para el Team UAE, lo ha hecho el corredor mexicano Isaac del Toro, que entraba a 1:08 y venía el remate para lo que sería, ya no quedan puestos dentro del podio, pero sí por el prestigio del cuarto y el quinto lugar, llegaban el resto de corredores en busca de esa posibilidad. Estamos hablando de Román Gregoire, de Vermes, y mucha atención porque Jan Christen terminó sexto, el otro hombre del Team UAE, miren, es decir que metieron 3 hombres en el top 6. Además de ello, hay que decir que por ahí cerca terminó el caso de Tom Pidcock, Matteo Jorgensen, Andreas Kronz, y cerrando el top 10 el señor Wout van Aert del equipo Visma-Lease. Hay que decir que los corredores colombianos, el señor Pescador, el hombre del Team Movistar, terminó en la posición número 21 a algo más de 8 minutos 39 segundos, mientras tanto que el corredor Brandon Rivera del equipo Ineos Grenadier terminó en la posición número 75 a más de 14 minutos. En cuanto a los dos únicos colombianos que hicieron presencia, hay que decir que Egan Bernal se esperaba que participara en esta carrera, pero fue cancelada su participación a mitad de semana y pues sorprende esa decisión. Bueno, por ahora eso es todo de la Estrada de Bianchi. Ya se viene la París-Niza y la Tirreno Adriático en cuanto a la actividad del ciclismo. Recuerde suscribirse, dejar un like. Nos veremos próximamente. Hasta entonces.